Capítulo 198, el principal aliado. Revisando su inventario, el tipo de las cejas gruesas y puntiagudas se preparaba para la batalla que se avecinaba con sumo cuidado y concentración. Ropa de repuesto, pergaminos de sellado, píldoras necesarias, pociones curativas, proyectiles arrojadizos, nudillos de latón y un sinfín de cosas más. La mayoría de estas cosas son probablemente inútiles en una batalla contra Paine. Después de todo, lo importante es tener cuidado. No se puede subestimar a uno de los hombres más fuertes del mundo. Especialmente el portador del Rinnegan, un dojutsu legendario. Si alguien pregunta por mí, dile al quinto Hokage que solo quiero estar a solas conmigo mismo. Sin tener que pensar en nada fuera de lo normal, Lee alertó inmediatamente a la chica de piel morena, a la que ya había tenido tiempo de mostrar Konoha. Naturalmente, la Jinchuriki de 7 colas no podía rechazarlo. Aja. Asintiendo dulcemente, miró a su alrededor, y su mirada pronto se dirigió al puesto que servía el dango más sabroso. Así, su atención se desvió inmediatamente hacia otras cosas. Dado el carácter de la muchacha de ojos ámbar, no le resultaría especialmente difícil encontrar amigos en la aldea de la hoja, por lo que Roka no estaba preocupado por ella. Después de todo, era alegre, positiva y lo más simpática posible. Lee, por su parte, tenía que ocuparse de sus asuntos. La situación en Sunagakura había provocado que los principales shinobi estuvieran en el país del viento, y el quinto Hokage también se estaba centrando en la política de esa zona, así que eso significaba lo siguiente. Si Rock desapareciera discretamente durante un par de horas, supuestamente recluido para descansar tras una misión reciente, nadie se preocuparía demasiado. Sin embargo, ya era hora de ocultar su presencia. Dobló una esquina al azar para confundirse entre las sombras del callejón. Gracias al control de su cuerpo y su aura, el chico borró cualquier cosa que pudiera delatarlo ante los demás. Desapareció el olor, el fuerte sonido de los pasos, el chakra ahogado al nivel de un mortal normal. Recuperando una máscara de piel humana del inventario del sistema, que había recibido hacía tiempo, Lee se la puso en la cara y se transformó efectivamente en un individuo diferente. El atuendo general también se vio alterado por la escurridiza ilusión del sistema. Nada de Aori, solo una camisa gris lisa y raída y unos pantalones raídos con chanclas. El Rock no debe levantar sospechas, eso es todo. Incluso fuera de Konoha. Lo que haría hoy seguramente socavaría permanentemente todo lo establecido de este mundo shinobi. Antes, sin embargo, necesitaba contactar con cierto erudito, que se había comprometido a ayudar en caso de necesidad a cambio de las células donadas de algún miembro del clan Senju. Sin embargo, ¿cuándo, si no ahora, pagaría a alguien por la alianza? Después de exactamente una hora en una ciudad del País del Fuego, Lee estaba sentado con las piernas cruzadas en el tejado de un edificio cualquiera, una casa de juego. Un lugar favorito para personalidades como Tsunade. Menos mal que se había despedido de sus vicios. Con un extraño aparato en la mano, parecido a un talquie de carne que emitía una mezcla de chakra y energía natural, Lee esperaba a su pareja. Kabuto, por otro lado, no parecía particularmente feliz. Habría sido improbable que se diera cuenta siquiera de que estaba en la azotea si no fuera por su poderosa percepción sensorial, ya que ésta era muy buena ocultando su apariencia. En realidad me has distraído de asuntos importantes. Estoy muy disgustado por esto, suspiró teatralmente mientras se quitaba la capucha de su oscura capa y revelaba su habitual rostro joven, salvo por las características líneas de color ónice negro bajo los ojos. Después de todo, el experimento del modo sabio fue un éxito, ¿no? ¿Las células de Ashirama hacen maravillas? Preguntó el chico despreocupadamente al no ver ninguna excrescencia de los genes de jugo en el científico. Creo que ya está suficientemente claro. Así que, de acuerdo, te lo agradezco, por eso he venido a pesar de los Akatsuki, asintió Kabuto, tras desdibujarse en una sonrisa burlona cuando Rock alzó las cejas en señal de pregunta. ¿De verdad? Lee comenzó sospechosamente, sin embargo, Yakushi optó por terminar por él. Ahora soy miembro de Akatsuki. Cuando estas palabras salieron de los labios del erudito, Rock se cubrió la mirada y concentró al instante su voluntad de observación. No parece haber enemigos en los alrededores. Un pensamiento pasó por la mente del joven Jonin Leaf. Rock no se esperaba que Kabuto fuera así. Mientras tanto, también había intentado mirar al futuro con el mismo aquí, al menos durante unos segundos, pero también hubo silencio. Lo que significaba que aparentemente no había peligros ni amenazas para él. No se preocupe.
Aunque siento que me he vuelto considerablemente más fuerte de lo que era antes, incluso más, aparentemente también he superado a Orochimaru-san, pero... ¿Y no te has quedado quieto en todos estos años, verdad? El científico sonrió ampliamente sin sus gafas, igual que la astuta serpiente cuyo nombre acababa de pronunciar. La verdad es que hasta ahora no eres rival para mí. No quiero luchar contra los Akatsuki que quedan en pleno día y contra los civiles de esta ciudad, dijo Lee con sinceridad y voz extremadamente seria, levantándose de su cómoda posición y acercándose al sonriente hombre con pasos tranquilos pero silenciosos a su lado. ¿Solo quieres luchar? ¿Eres un salvaje por naturaleza?, dijo Hakushi al viento, encogiéndose de hombros con una sonrisa burlona. No obstante, merecía la pena seguir por fin con los asuntos de Kabuto, que continuó hablando con su habitual tono sarcástico. Entonces, ¿cuál es la razón por la que mi persona te es útil, oh gran shinobi de la aldea de la hoja? Y Rock empezó a explicar e ilustrar que había hecho exactamente el líder de la organización renegada Shinobi. De hecho, al final de la historia, Yakushi ya no sonreía, sino que solo mostraba emociones sombrías y un semblante pensativo. ¿Quieres tratar con Paine por tu cuenta? La tensión en su voz delató en Kabuto que estaba un poco pero que muy nervioso. El viento soplaba, haciendo ondear su capa, y solo parecía aumentar la turbulencia de los elementos. Se lo merecía. Ayer la aldea de la arena, pasado mañana la aldea de la hoja. Además, ni siquiera Orochimaru quería que los Akatsuki prosperaran en su campo de atrapar Biju, replicó Lee en tono llano, apretando y soltando el puño derecho. Ya veo. Yakushi desvió la mirada hacia las nubes que surcaban el cielo, ¿sabes? No me uní a Akatsuki porque me gustara su organización y las ideas que hay detrás de ella. Quería obtener la información que necesitaba, saber a quién me enfrentaría en el futuro. Y valió la pena. Rock y Kabuto se encontraron con sus miradas. En ambos había una mirada decidida. El erudito narró la estatua de Gedo Maso, Zetsu y el hombre de la máscara en espiral. Ahora el antiguo subordinado de la serpiente blanca tenía el valor y la fuerza para jugar un juego personal. Lo mismo ocurrió con Lee. Su alianza, sin embargo, era algo que ahora satisfaría plenamente a estos dos jóvenes shinobi. ¿Estás seguro de estar a la altura de la tarea de liderar a Katsuki? La voz de Kabuto ya estaba ronca mientras el viento aullaba cada vez más, razón de más para llamarme. ¿Una red de seguridad? En muchos sentidos. Tienes que hacer ninjutsu de barrera para evitar que Paine se me escape. Así que, sí, iremos a la aldea de la lluvia de donde él es. Los ojos negros de Lee brillaron. Seguro que el espía soy yo y no tú. De nuevo surgió el tono sarcástico en el tono de Kabuto. Tú. Rock sacudió la cabeza con una pequeña sonrisa en la cara mientras se llevaba la mano a la espalda y sacaba un pergamino inusual. De acuerdo, acepto ayudarte, al menos te devolveré tu amabilidad y la segunda oportunidad que me diste. Además, sin un líder, esta organización no es más que nada. Después de todo, los Akatsuki no son más que criminales que ni siquiera comparten la visión del mundo de Paine. Si consiguen un arma de destrucción masiva con esa estatua, todo el mundo shinobi estará en problemas. Y no deseo coexistir en un futuro así, afirmó el científico con toda seriedad al aceptar la oferta del muchacho amedrentado. A continuación, ambos se estrecharon la mano. Rock miró fijamente a los ojos de Kabuto, y leyó sus emociones gracias a la voluntad de observación. Cualquier cosa para evitar ser engañado y traicionado en el último segundo. El pergamino de teletransporte se activó, revelando destellos de luz. En el mismo instante, las dos figuras desaparecieron del tejado del edificio, para encontrarse en otra tierra. Rain Country Rainville. La lluvia como signo distintivo, el cielo gris como sentencia y los rostros nublados de los habitantes como falsos. En realidad, ahora todo estaba en perfecta paz en la aldea de la lluvia, y el inquieto aguacero solo era controlado por un Rinnegan a capricho de su dueño. Aunque Paine daba la apariencia al resto del país de que Anzo aún gobernaba estas tierras, los shinobi y la gente común rezaban al nuevo dios y ángel, sin conocer ya terribles problemas. Sin embargo, las guerras habían cesado, incluso las civiles. La Torre Paine, por su parte, era el edificio más alto de la aldea de la lluvia, diseñado específicamente para la comodidad de los 6 caminos. La base principal de los Akatsuki y del propio Nagato, externamente con 4 rostros humanoides cuyas muecas estaban distorsionadas con emociones a veces negativas. Sin embargo, nadie podía siquiera pensar en acercarse a ellos, ya que todos creían en el poder de su dios omnipresente. Sin embargo, como hoy no era domingo,
Paine no creó lluvia con su técnica y permaneció en silencio preparándose para que Gedo Mazo sellara varios Biju a la vez. Los demás días, la aldea de la lluvia no hizo honor a su nombre. Silencio y tranquilidad era lo que saludaba a los habitantes de esta aldea. Sin embargo, todo esto pronto se vería alterado. Sin embargo, nadie necesita saber tal cosa. Capítulo 199-1. ¿De qué trataba aún este Fuinjutsu único? Junto con un tenue destello, dos figuras de los que ahora eran algunos de los shinobi más fuertes de esta generación se materializaron en la superficie del lago llano cercano a la aldea de la lluvia. Kabuto parecía suficientemente sorprendido por el pergamino de teletransporte que Rock tenía en las manos. Me ayudó a matar a Orochimaru de forma segura y con muy poco riesgo, dijo el fornido sujeto con una pizca de orgullo, a pesar de que los dos objetos solo se habían caído de la caja una vez. Dejaste una marca aquí, como en el caso del equipo del dios del trueno volador. Miré a mi alrededor, sin ver mucho más que el agua detrás y las torres metálicas en el horizonte. No, negó Lee con la cabeza, sin entrar en demasiados detalles y fijando luego la mirada en la aldea de la lluvia, a lo lejos. Sin embargo, el cielo despejado y las nubes en calma que flotaban a su alrededor desmentían el nombre de la aldea oculta. Afortunadamente, Rock recordaba correctamente que Paine no siempre vigilaba los terrenos de su aldea. Como él sabía, normalmente solo los domingos. Por eso, ya que no estaba cayendo ese chaparrón, Lee y Kabuto no podían preocuparse demasiado por ser descubiertos por Akatsuki. Después de todo, por el momento, no hay de qué preocuparse. Ocultó su presencia, algo que Rock había hecho en Konoha. Reconocimiento, le dijo el joven joninalista, moviéndose en silencio por la superficie del agua como si no la pisara. Si Paine se da cuenta de que he traicionado a Akatsuki, probablemente me atacará a mí primero, dijo Kabuto con una sonrisa burlona, mientras sus pasos creaban salpicaduras a lo largo del camino. Nada, no serás tan fácil de matar, resopló Rock, sabiendo muy bien que Naruto tenía bastante con el modo sabio como para derrotar al portador del Rinnegan. Otra cosa es que Uzumaki sea el protagonista. Kabuto no podrá presumir de tal título. Así, los dos shinobi han entrado en el territorio de sus oponentes. Nagato y Konan, así como un montón de ninjas de la aldea de la lluvia. Además, como Yakushi ha admitido, su clon sombra sigue cerca del escondite, con Gedo más dentro. Por ello, tiene un plan preparado para que, si algo sale mal, el clon sombra ataque a Zetsu e invada la estatua. ¿Puedes sentirlo? Mi chakra está agitado por alguna razón. Pero, ¿por qué? La voz grave e interrogante de Yaiko salió de la boca del muerto con un Rinnegan en los ojos, resonando en el frío de la base. No, negó Konan con la cabeza, sin darse cuenta de lo que implicaban las palabras de Nagato. De acuerdo, respondió Paine mientras seguía paseándose con indiferencia. Madara no pudo capturar al Jinchuriki Kola. 7. Dijo que fue interrumpido por un chico de cejas pobladas que usaba la técnica de las 8 puertas, ¿verdad? Preguntó la chica de pelo azul, corto y liso. Sí. Me aseguraré de matarlo cuando empiece a tratar con Konoha. Además ahora tienen dos Jinchurikas en el mismo territorio, así que su quinto Hokage solo me lo puso más fácil. De repente, el cuerpo de Yaiko se vio obligado a detenerse. El chakra alienígena destelló en la periferia de la conciencia, que se formó en el exterior en 4 lugares diferentes a la vez, como para crear una formación cohesiva. El verdadero Nagato, escondido en su torre, frunció el ceño con suspicacia y le contó a su aliado Konan, a través de los labios de Paine, las sensaciones espontáneas que le habían sobrevenido de forma abrupta. Y esta no era la primera señal de hoy, después de todo. ¿Podría ser que Madara haya aparecido de nuevo? O tal vez Zetsu es una posibilidad. Él mismo había dicho que tenía 2 tipos de chakra al mismo tiempo. Esa fue la explicación de la chica, a lo que el líder de Akatsuki negó con la cabeza y le ordenó que explorara el exterior de la torre. Después de todo, si encontraba algo malo, y mucho menos enemigos en la forma de los partidarios restantes de Anzo Salamander, se aseguraría de informarle. Sin embargo, la intuición de Nagato le decía que no era tan sencillo. Por eso se acercó rápidamente a la pared secreta y activó el mecanismo necesario con un ligero control de la gravedad que abrió un pasadizo a una sala oculta a los ojos humanos con el resto de los cuerpos de Paine. Una cuádruple formación de llamas púrpura. Fuera de la torre de la base principal del líder de Akatsuki, Kabuto creó 4 clones de sombras que se situaron en diferentes esquinas, rodeando así el edificio más alto de la aldea de la lluvia. Naturalmente, no estuvo exento de nostalgia.
El mencionado ninjutsu barrera era un recuerdo de los días en que Yakushi era el principal subordinado de Orochimaru. Sin embargo, Kabuto pronto apartó los pensamientos inútiles de su mente y se concentró en lo principal, sin perder la oportunidad de añadir un escuadrón entero a los 4 clones. Una barrera de llamas púrpura, reforzada con chakra natural, y construida hasta el cielo se formó justo en el momento en que unas hojas de papel con forma de mariposa flotaban suave pero velozmente por el aire desde el exterior, justo fuera de la torre. Estos tomaron entonces la forma de afilados shurikens y apuntaron a los clones sombríos de Yakushi, que específicamente, mediante el habitual ninjutsu de la reencarnación, habían cambiado de aspecto. Para empezar, Rock había recomendado que su aliado se pareciera a los shinobi con respirador, es decir, a los renegados y seguidores de Anzo Salamander. Por eso Conan no podía pensar en el hecho de que en realidad estaban siendo atacados por un miembro de su propia organización. El original en la forma del verdadero Kabuto ocultó su presencia y acechó con Lee a la sombra de la torre. Este último estaba contemplando su primer movimiento. Sin embargo, ahora nadie del exterior podría impedirles luchar, mientras esta barrera de llamas púrpura estuviera erigida. El propio Paine no escapará, ni aunque intente teletransportarse fuera de la zona, ya que su cuerpo, el camino de la bestia, está aquí y no en otra parte. Ya era hora de ocuparse de su propio castigo, como Rock observó mentalmente. No de Dios, sino puramente humano. Ese mismo espíritu de venganza. Nagato había tocado a sus hombres, a sus aliados e incluso a la chica con la que simpatizaba, y por eso le iba a acabar con una farsante que se creía Dios. «Le dejaré estos papeles, ¿quiere?», preguntó retóricamente su aliado Jonin de la aldea de la hoja, siguiendo con una voluntad de observación para examinar toda la torre Paine y encontrar tanto su cuerpo como la verdadera figura de Nagato. Kabuto asintió, por supuesto, aún consciente de su papel secundario. Sus clones sombra se defendieron de los shurikens de papel, sin embargo, Conan todavía envió algunos de los origami de camino al líder de Akatsuki para que entendiera exactamente quién decidió atacarles. Por fin voy a poner a prueba mis habilidades con un oponente fuerte, puede que no haya otro como este. Además, debido al espesamiento de la sangre del Senju, siento que puedo abrir con seguridad la 7ª puerta, lo que no es ninguna broma. Un destello sanguinolento brilló en los ojos negros de Rock y sus puños se cerraron con un fuerte crujido mientras sus piernas se preparaban para empujar contra el pavimento de la aldea de la lluvia. El niño tomó inmediatamente su primera respiración y llenó su cuerpo de oxígeno extra, que infundió sus músculos y células, expandiendo sus pulmones varias veces. Siguió la apertura de la puerta. El Tenketsu especial, una especie de restricciones y una verdadera explosión de flujo de fuerza vital demencial. La primera puerta es la puerta de la iniciación, la segunda puerta es la puerta de la curación y la tercera puerta es la puerta de la vida. Cuando Rock se impulsó del suelo, voló como una flecha a través de un edificio metálico con un estruendo ensordecedor, volando directamente hacia su cámara deseada sin frenar en absoluto. Como en su propia casa, igual de relajado, pero al mismo tiempo como un cazador con los ojos ardiendo de furia, alcanzando a su primer oponente y víctima. Paine también sintió a Lee. Después de todo, con la apertura de la puerta, es imposible ocultar la propia presencia de ninguna manera. Es por eso que el cuerpo de Asurapat, mientras estaba en medio del corredor, logró exponer placas protectoras de acero por todo su cuerpo humano. La marioneta con el Rinnegan en los ojos y los piercings en la cara recibió un fuerte golpe de la hoja shinobi, pero aparte de un ruido penetrante y un suelo agrietado a punto de resquebrajarse, no pasó gran cosa. Asurapat solo tuvo que agacharse ligeramente para encontrar un punto de apoyo más firme, con sus escudos en el suelo. Sin embargo, la lucha continuó. El cuerpo de Asurapat no ocultaba una amplia sonrisa. La roca fue detenida por esta enorme figura y se quedó flotando en el aire durante un segundo, impulsada aún por la sacudida pasada y la turbulencia del viento levantado. Parecía una posición muy vulnerable, por muy fuerte que fuera Lee físicamente ahora. El camino de Asura reorganizó su carne en varios poderosos cañones, en los que inmediatamente se acumuló chakra. Rayos de energía disparados al enemigo a quemarropa. Ni siquiera la técnica de las 8 puertas salvaría contra algo así, pensó Paine. Sin embargo, Rock se defendió con otro. Una cubierta negra y reluciente de Bill Arms cubría el cuerpo del joven. Ningún daño, pero un aumento en la potencia de golpeo. Luego, cayendo al suelo y haciendo temblar todo el piso, Lee tomó más aire con el método de las 7 respiraciones y como si golpeara con su mano el espacio mismo,
Tan rápido fue, provocando una sacudida extra en la atmósfera. El camino de Asura se rompió instantáneamente en trozos de metal y carne. -1, anunció Rock con indiferencia, dando un pisotón y derrumbando todo el suelo bajo el que ya esperaban en plena alerta el resto de cuerpos de Paine. Capítulo 200, La Puerta de las Maravillas. Eres el shinobi de Konohagakure, ¿verdad? ¿El mismo que ha luchado antes contra mis subordinados? Preguntó Nagato con un tono increíblemente tranquilo a través del cuerpo de Yaiko. Los 5 pares de Rinnegans se volvieron hacia la figura de Roca, que brillaba de forma natural por el ataque de chakra y fuerza vital, además de relucir tras la cobertura de la voluntad de armas. Eso no es lo que debe preocuparte ahora, dijo Lee con frialdad, ignorando la cortina de polvo que había entre ellos. Podía verlo todo, o sentirlo con la voluntad vigilante. No me importa por qué has atacado, pero si estás aliado con los seguidores de Anzo Salamander, te mataré, dijo Paine, adelantando la mano y activando la senda del cielo. Sin embargo, como ataque mental, tal cosa tenía poco efecto en el tipo de las cejas pobladas. Por otro lado, la fuerza de la gravedad, que era justo lo que Nagato estaba controlando a través del cuerpo de Yaiko, en la dirección de los pensamientos del dueño del Rinnegan debería haber ejercido una poderosa presión sobre Lee y haberlo hecho volar contra el muro de hormigón armado que tenía detrás. Pero el chico solo se desvió un poco, unos pasos en dirección contraria, y se sacudió ligeramente, lanzándolo por los aires durante un segundo. ¿Resistir? El tono impasible de Paine vaciló un poco. No significaba nada, pensó Nagato. Así es, aún no había empezado una pelea en toda regla. Sin piedad, dijo una voz hueca y sin emoción. Rock, como si de un rayo se tratara, cruzó todo el pasillo con un estruendo ensordecedor, para encontrarse en el mismo instante frente al cuerpo de Yaiko. 5 segundos para que el camino del cielo se recargue. Fue en ese momento cuando Lee se permitió atacar. Una velocidad pasmosa que marcaba ya la apertura de las 4 puertas. Por eso Nagato tuvo que sacrificar urgentemente otro cuerpo. Afortunadamente, el Rinnegan permitía al menos algún tipo de reacción. El camino del hombre se lanzó hacia adelante y protegió el cuerpo de Yaiko, dándole la oportunidad de retroceder. El puño del tipo le atravesó el pecho, y una fuerte oleada de chakra procedente del miembro destruyó todos los órganos internos de la marioneta Rinnegan. Los receptores negros salieron volando del amasijo sangriento como guijarros que perforaban las paredes de ambos lados en ángulos diferentes. -2, dijo Rock, como si pudiera ver las llamas, pero con la densa energía de 2 técnicas prohibidas. Las 8 puertas y la técnica de las 7 respiraciones. Y para terminar, los 2 tipos de aquí, observación y armas, complementaban la figura asesina del joven Jonin de la aldea de la hoja, que hoy demostraría decisivamente que podía hacer cualquier cosa. Sin embargo, Paine no iba a rendirse tan fácilmente en esta batalla. Sin embargo, los tiempos desesperados exigían el mismo nivel de acción. Esa fue la razón de la situación como Nagato fue a los extremos. El camino de la bestia en su arsenal de todos los 6 caminos utilizó su habilidad para invocar enormes criaturas no en el exterior, es decir, al aire libre, sino dentro del edificio esta vez. Al hacerlo, el enorme crustáceo chocó contra la base de hierro de la torre, soltando un sonoro bramido, pero en su lugar abrió la boca y desató un enorme geyser de agua sobre el enemigo. Esto último hizo que Rock se empujara del suelo, destruyéndolo finalmente, y saliera disparado hacia arriba para alcanzar el cuerpo del camino de la bestia, que buscaba una posición cómoda para sí mismo en los pisos siguientes. Por desgracia para Lee, sin embargo, en este caso no fue posible acabar con otra marioneta de Nagato. Este último utilizó la fuerza gravitatoria de la senda del cielo, consiguiendo detener a Roca a mitad de su vuelo. Como si lo apretaran manos invisibles desde todos los ángulos, el muchacho pudo confirmar con seguridad que Paine estaba sacando ahora toda su potencia. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Lee por ello. Conquista celestial. En voz baja, el líder de Akatsuki dijo, tensando el brazo y forzando la figura de Rock contra la pared. Elemento del viento, la gran esfera del vacío. Como los shinobi de Konoha resistieron significativamente la gravedad de la senda del cielo, Nagato utilizó ninjutsu a través del cuerpo de la senda de la bestia. A continuación, a través del cuerpo de la senda preta y la senda naraki, el Rinnegan otorgaba poder sobre el uso de los 5 elementos elementales al mismo tiempo, extendiéndolo a todos los cuerpos. Entonces, proyectiles de aire particularmente fuertes se estrellaron contra el esternón de Rock, clavando al tipo aún más hueco y significativamente en la masa del muro de hierro restante. Ejem.
Lee tosió sangre, pero eso no hizo nada por disminuir la excitación ni la sonrisa salvaje de su rostro. Al contrario, solo le animó a actuar y a seguir luchando contra el enemigo más fuerte al que se había enfrentado nunca. La quinta puerta, la puerta de lo último. Con un poderoso grito, ondas de chakra se dispersaron en todas direcciones desde la silueta de Roca. Sus ojos negros se volvieron finalmente blancos, y sus venas se hincharon en la superficie de su carne como si se prepararan para estallar en su piel enrojecida. Un nuevo estallido de energía despertó por fin al muchacho. Doblando los brazos hacia atrás y apoyándolos en la pared, empujó sus extremidades superiores con un solo movimiento, como si saltara, y se precipitó con las piernas hacia el camino del cielo. GRRRR. Sin embargo, un enorme perro empezó a caer desde arriba, directamente del humo. Pelaje marrón, un receptor negro en la nariz y un Rinnegan en los ojos. La llamada del camino de las bestias otra vez. Al instante, el perro gigante abrió la boca para devorar al Lee volador desde abajo. Sin embargo, la destreza taijutsu de este último no conocía límites reales. El joven Jonin Konoha giró hábilmente en el aire y con una rápida patada a la cabeza del Kan. Se oyó un estridente aplauso de fuerza monstruosa y ráfagas de viento en la zona del hocico de la criatura. El invocador salió volando de la torre de Paine por la inercia del impacto, chocando involuntariamente con una barrera de llamas violetas y desapareciendo debido a las múltiples quemaduras. Varios animales más invocados de forma similar salieron del denso humo, un toro, un rinoceronte y un pájaro probaron una recepción similar de la carnicería física, sin embargo, dieron todo el tiempo que necesitaron para que el cuerpo de Yaiko se recuperara de sus técnicas. Ahora Nagato estaba decidida a ir a por todas. Después de todo, se dio cuenta de que no todos sus 6 caminos podían ayudar en la batalla. El camino de Naraki ejerció de apoyo, ahora inútil. El camino de Preta absorbía el chakra de su enemigo, pero no utilizaba ningún ninjutsu, y acercarse a él era como enfrentarse a su propia muerte sin sentido. Conquista celestial. Exclamó Paine en voz baja, alzando ambas manos y obligando a todos los demás sendas a retroceder para que en el mismo segundo Nagato pudiera privarles de cualquier impulso de chakra proveniente de las varillas negras que tenían en sus cuerpos. Así, el líder de Akatsuki decidió cambiar el curso de la batalla tomando medidas extremas. Rock, por su parte, estaba literalmente rebotando en el aire mientras corría detrás de la cabeza de Paine y diseccionaba el espacio con su llamativa figura. La energía sólida, el chakra, surgía de él mientras volaba, pero era su mano derecha la que tenía más poder fluyendo, alimentando su puño cerrado. Cuando el cuerpo de Yaiko pronunció el nombre de su técnica, una irresistible e invisible ola de gravedad repulsiva brotó de su cuerpo. Fue una entretenida fracción de segundo que podría haber parecido una eternidad a su percepción. Nagato aprovechó furiosamente los momentos libres para su ataque, y así atacó de una forma que nunca antes había hecho en su vida. En cambio, Rock abrió la sexta puerta, la puerta de la perspicacia situada en la zona de su estómago, con la velocidad del rayo y sin preocuparse por su salud. La fuerza vital brotó de él en una ola ya visible, a diferencia de la gravedad del camino del cielo. El pelo de Lee se agitó y sus dientes se apretaron y crujieron. Respiró de nuevo y su aura estalló con potencia extra. Sus huesos se preparaban para romperse, pero una amplia sonrisa saludó su rostro. Vamos. Impresionado por la sensación única de un contraataque decente, Rock lo gritó con toda suficiencia. Lo único que le importaba al chico era derrotar al que se hacía llamar Dios, un auténtico duelo por la vida y el deseo de escalar el Olimpo. Todo lo que se ponía delante de Paine era simplemente barrido por la fuerza repulsiva del Rinnegan. Todo el material de construcción de los lados se rompió en escombros y llenó el espacio. Lee chocó directamente en el aire con la gravedad. El brazo derecho de Rock se hinchó al contener una increíble cantidad de energía compactada. De los poros manaba sangre que se mezclaba con el aura. La carne no podía soportar tal tortura, prometiendo explotar, pero la regeneración mejorada tras matar a 3 miembros de Akatsuki intervino inmediatamente. ¡Ah! Ni siquiera el eternamente frío Paine pudo contener el grito empapado de emoción que mezclaba tanto la rabia por Deidara, Sasori, Kakusaidan, como los remordimientos subyacentes que le habían acompañado todos estos años, así como la determinación de perseguir su objetivo hasta el final, hasta que los sueños de una posible paz se hicieran realidad. Al fin y al cabo, sobre sus hombros recaía la enorme responsabilidad, así que de él dependía ganar este combate. La Nagato real, sin embargo, tosía sangre y sufría grandes pérdidas de chakra al mismo tiempo.
La gravedad frente a una explosión de energía que todo lo consume. El ataque de Paine no podía concentrarse en un punto, destruyendo también los alrededores y sumiendo la torre en el caos, a diferencia del ataque de Roca. El brazo del muchacho se abría paso a través del obstáculo invisible, aunque lentamente, y sin embargo la abertura de las 6 puertas cedió, por lo que su palma estuvo a punto de aprisionar el cuello de su enemigo y apretarlo con un apretón mortal. De hecho, este puede ser el factor más decisivo en una confrontación de este tipo. Sin embargo, con todos los pisos inferiores derrumbándose con estruendosa gravedad y la propia estructura amenazando con derrumbarse, Lee decidió acabar con esta torre con su último y definitivo movimiento. La 7ª puerta, la puerta milagrosa. Era como si un segundo sol se hubiera iluminado, tan deslumbrante y poderoso era. Y aunque todas las fibras musculares quisieron estallar y desgarrarse de inmediato, Rock ignoró tal dolor y solo se precipitó hacia adelante. Él tenía su camino, Nagato tenía el suyo. Pero se cruzaron en el camino. Tarde o temprano, sin embargo, ambos se encontrarían. La fuerza de la gravedad, en cambio, envolvió literalmente la figura del muchacho. Más repulsión no tuvo efecto en Lee. Por mucho que Paine lo intentara, por mucho chakra que pusiera en el ataque, este le alcanzaba en el mismo instante. Al pueblo de Sand. Leyeron los labios de Nagato, que por un segundo sintió todo el espectro de la horrible muerte cuando el puño de su oponente le atravesó la cabeza y sus dedos royeron su cerebro como una bestia. Yaiko está muerto otra vez. Solo que esta vez, mucho más dolorosamente que en su suicidio de hace años. Capítulo 201, La caída de Dios. Los destellos ininterrumpidos de una única figura energética eran tan amenazadores en su resplandor que ni siquiera kilogramos de polvo podían ocultarlo. El hormigón se desmoronó en varias esquinas, los muros fallaron, y así los rayos del sol penetraron en el interior de la torre, que prometía caer definitivamente en cualquier momento. Rock, por su parte, descendió suavemente a los pisos inferiores, sin embargo sus ojos blancos y brillantes solo miraban hacia arriba. La 7ª puerta desgarraba las fibras musculares y la regeneración intentaba repararlas, pero en muchos sentidos era Lee quien seguía ignorando este dolor, aceptando estas cosas como algo normal. Naturalmente, el chico también percibió exactamente dónde estaba el verdadero cuerpo de Nagato, a partir de lo cual trazó inmediatamente un itinerario mental. Solo quedaba ocuparse del resto de las marionetas de Paine, que eran pocas a estas alturas de la batalla. Solo el camino de la bestia, Preta y Naraki. Los 3 cuerpos se levantaron de entre los escombros de piedras a la velocidad del rayo y sin previo aviso para dispersarse y salir del edificio. Ahora Nagato quería creer en el apoyo de Conan. Sin embargo, el camino de Preta y Naraki habían escalado una sección apenas intacta de la pared, que se resquebrajaba más y más con cada paso sucesivo. Después de todo, podrían haber utilizado ninjutsu elemental, por lo que ya estaban doblando sus sellos de mano. Por otro lado, el cuerpo del camino de la bestia se agachó ligeramente en un intento de recrear una nueva llamada de algún animal gigante, como un camaleón, sin embargo. En el mismo momento, la marioneta de Paine se estremeció, y después de eso el control del chakra del líder de Akatsuki fue simplemente cosa del pasado. La mano del joven Jonin Konoha atravesó sin piedad el torso de la bestia Senda. La puerta milagrosa hacía imposible responder a tales ataques. Ni siquiera el Rinnegan pudo con él. Nagato vio personalmente desde varios ángulos como la figura de Roca, abrazada por un manto de 2 tipos de energía, primero estaba agachada, sin hacer ningún movimiento corporal innecesario, pero luego se puso como un rayo delante de la vaina del camino de la bestia. Lee desgarró su extremidad derecha a través de la carne y los huesos del enemigo para alcanzar su corazón sin vida, que no latía en absoluto. ¿Cómo?, susurró Nagato conmocionado, sintiendo que le temblaba el alma. Su adversario es absurdamente fuerte en taijutsu. -4, dijo el chico con frialdad, sin mirar realmente a los 2 cuerpos restantes de Sendero de Paine. Sin embargo, el último dúo, formado por Pat y Preta y Naraki, no se quedó quieto. Necesitaban envolver su ninjutsu, por lo que un feroz dragón de llamas voló hacia Lee desde un lado y un proyectil de aire desde la otra esquina. Una gran amenaza de un portador de Rinnegan. A menos que solo para los shinobi de base. Al fin y al cabo, esos ataques no significaban nada para el Rock actual. Su figura volvió a desaparecer de su sitio y las marionetas de Nagato se convirtieron en carne en el mismo segundo, como si fuera realista que un tipo llegara a 2 sitios a la vez. Varillas negras salieron volando de los cuerpos. La carnicería que les rodeaba intensificó la actitud sanguinaria de Lee,
que ahora contemplaba desapasionadamente sus labores. Una verdadera masacre, pero no fueron 100, ni 1000 personas. Solo 6. Todos los 6 caminos de Paine habían vuelto a pasar por la muerte. Bastante brutal, por cierto, ya que las marionetas de Nagato parecían ahora la deformada creación de algún demente maníaco urbano. La barrera sigue en pie, comentó Rock en voz alta, mirando de reojo. Aunque hoy en día no hay muros por donde se mire, por lo que una vista abierta de las calles no era un lujo en este caso. La torre, sin embargo, apenas se sostenía, y solo sobre sus intrínsecamente sólidos cimientos de acero. Sin embargo, era solo cuestión de tiempo que todo llegara a su fin. Con cada paso Lee levantaba un ruido sordo y polvo adicional con partes de hormigón, y su silueta se alargaba considerablemente. El chico había crecido 10 centímetros, pero había adelgazado por la pérdida de algo de vitalidad. Era urgente refrescarse con algo, así que Rock sacó una pastilla de su inventario y decidió saciarse con ella, como en los buenos tiempos. El aura se desvaneció y finalmente se debilitó. Tambaleándose un momento, el joven Jonin Lista sonrió ligeramente. El dolor no se detuvo, pero la regeneración definitivamente ayudaría. Las 8 puertas habían dejado de maltratar el cuerpo de Roca. Al menos ahora ya no sentía una presión horrible y, con la ayuda de la voluntad vigilante, podía vigilar de cerca lo que hacía Nagato. Sin embargo, Nagato ya no puede caminar, por lo que sus movimientos están muy restringidos. Es un destino poco envidiable, sobre todo en el momento en que te das cuenta de quién va exactamente a por ti. Oh, ¿realmente lo intentaste? Eso es un hecho. Bien hecho. Hasta tu aspecto ha cambiado. Detrás de Shinobi Lista una persona silbó sorprendida, imitando también un caluroso aplauso. Kabuto sonrió y plegó sus sellos para crear una plataforma de piedra que lo acercó a Roku. Lee no parecía herido en modo alguno, más bien un hombre ligeramente maduro, sin embargo la palidez de su rostro delataba cierta fatiga unida a su respiración agitada. Sin embargo, Yakushi estaba convencido de su pensamiento inicial, no se puede subestimar a este tipo en absoluto. Por cierto, esa chica con los papeles. Eliminó a mis clones, aparte de los que sostenían la barrera. Por eso estoy aquí. Date prisa si quieres acabar hoy con el líder de los Akatsuki. Se encogió de hombros el antiguo subordinado de Orochimaru, ahora el hombre más libre de la tierra, sin ningún tipo de preocupación, sobre todo con semejante aliado. Pero así las cosas, Rock guardó silencio. Se quedó mudo, como si le hubiera pasado algo. Esto animó al erudito a husmear en el tema, pero Kabuto aún se contuvo, decidiendo ocuparse de sus propios asuntos, y solo ofreció su ayuda. Puedo curarte con Iryo Ninjutsu, después de todo, aún tienes que luchar contra esa chica. O Paine podría hacer algo por último. Le sacudió la cabeza en señal de desaprobación, pero esta vez dejó que su voz ronca y quebrada se apagara en un resoplido. Tengo un Medchakra de Karin. Con esas palabras, el chico sacó un pequeño pergamino y lo abrió, dando un paso adelante y colocándoselo sobre el estómago. La cadena de símbolos Fuinjutsu permanecía en el cuerpo de Rock, emitiendo un ligero resplandor verde. La regeneración natural, aumentada por la sangre de Senju, y el Medchakra de Uzumaki hicieron el truco. Medio minuto después, Shinobi se sentía bien. Ah, y ahora van a huir. Kabuto sonrió satisfecho, volviendo de nuevo a su potente sensorial modo sabio y entrecerrando los ojos burlonamente. Para él, una situación de huida como esta era una gran broma. No solo el ninjutsu barrera seguía funcionando, sino que el mismísimo Rock Lee, de mente seria, se abalanzaba sobre sus cabezas. De ninguna manera, respondió tranquilamente el joven de pelo revuelto que sobresalía en todas direcciones. Jonin Lista asintió a Yakushi, que puso los ojos en blanco. Muy bien, te recordaré este momento, dijo el erudito en tono de broma mientras empezaba a doblar los sellos para el ninjutsu del elemento tierra. La plataforma de piedra se partió deliberadamente, dividiéndose así en 2 mitades. El medio con Lee siguiéndolo por detrás se elevó y comenzó a ascender rápidamente por todos los pisos directo a la cima de la torre, donde se encontraba Nagato. Kabuto también estaba atento a la trayectoria del hombre, después de todo, su sensorialidad es incluso más fuerte en términos de alcance que la observación de la voluntad de Rock. En ninjutsu elemental, el erudito se consideraba tan hábil que ahora podía compararse con el joven Hiruzen Sarutobi en ese aspecto, además potenciado por el chakra natural, estaba incluso un par de pasos por delante de este último. La torre de Paine temblaba sin cesar, prometiendo derrumbarse en cualquier momento. Nagato en su verdadera forma, flaco hasta los huesos y con el pelo escarlata pálido hasta el cuello,
Tosió sangre y trató de respirar hondo. El inusual color de sus rizos era un signo inequívoco del clan Uzumaki en estado puro. Sin embargo, allí estaba él, el salvador de este mundo como le llamaba Jiraiya, Sensei. Con unas varillas negras gigantes en la espalda, que se remontan a la primera llamada en combate de Gedo Maso, y en lugar de vivir adecuadamente y caminar con normalidad, se desplazaba con la ayuda de una gran máquina que, como una araña con patas mecánicas, podía moverse a través del propio chakra del hombre. Así que, sí, sufrió y existió con odio en su corazón y dolor. Debemos darnos prisa, Nagato. Huye o prepárate para un ataque sorpresa. Conan no podía comprender la calma de su viejo conocido, que parecía esperar su destino como un pecador. A ella, en cambio, le entró el pánico y no conseguía calmarse. La habitación sin ventanas, con sus tenues faroles, empezaba a pesar en su pobre mente. La chica estaba girando su suministro restante de papel y sellos explosivos puramente por instinto, no muy consciente de sus acciones. Y era una reacción natural teniendo en cuenta que estaban acorralados por un enemigo tan peligroso, cuya fuerza daba para todo. Incluso para represaliar y erradicar por completo la figura de Dios. Paine había perdido, y ese hecho estaba carcomiendo a Conan, para quien el Rinnegan era una bendición. No hagas nada. No lo provoques. Susurró Nagato, luchando contra el mareo de derrotar a los 6 caminos. Sin embargo, el pelirrojo permaneció extremadamente tranquilo. Incluso para su propia sorpresa. La muerte está cerca, pero él no tiene miedo. No es como cuando era joven. Tantos años, Nagato ha tenido tiempo de acostumbrarse a los riesgos. Si hoy es el final, aceptará lo anterior con dignidad. Punto. No sé. Conan bajó las manos en señal de rendición de identidad. La desolación también se aferró a su corazón. Pero de adulta, nada de lágrimas vergonzosas, solo una palidez en su rostro y una mirada de no muerta. Sin embargo, los pasos que siguieron pusieron las cosas en su sitio. Rock Lee caminó tranquilamente por el pasillo hasta la habitación con una expresión completamente fría en el rostro. Capítulo 202, Conseguir el Rinnegan. La torre de Paine ya había dejado de temblar. Aún así, Kabuto no podía ignorar el peligro potencial que suponía la caída de la enorme estructura, ahora apenas viva. Por eso el científico aprovechó los elementos de la tierra, recreando literalmente de la nada las robustas vigas que evitaban que los pisos se cayeran con su apoyo y cimentación. Sí, y en general, el ninjutsu de este elemento pasado por el modo sabio era asombroso en su escala y dureza. Sin embargo, todo iba más allá de los confines de una habitación individual. O más bien una habitación entera a la que nunca llegaría la luz natural del sol. Solo las tenues lámparas que iluminaban de algún modo a los 2 individuos que continuaban desesperados en sus asientos. ¿Quiénes eran? Nagato, por supuesto, incapaz siquiera de huir, mucho menos de ganar, y Conan, muy preocupado por él, para quien era la última persona cercana que quedaba con vida. Conan, la última persona que había conocido con vida, había sido el último superviviente del ataque a la aldea de la arena, y ahora se ha desatado una venganza en toda regla contra Conan. Ahora había comenzado la venganza total por sus pecados. Rock atravesó una puerta, saliendo de un largo y ancho pasillo. Con una mirada impasible a su alrededor, el joven pronto dirigió su fría mirada hacia Nagato y Conan. Al menos un paso más. Sin embargo, la chica de pelo corto y azul no se contuvo. Su capa Akatsuki ondeó y un paquete de shurikens de papel se elevó justo delante de él. Basta. Con voz débil, el pelirrojo intentó de nuevo razonar con su aliado a pesar de su agotamiento. Nagato incluso quiso levantar las manos para rendirse por fin, pero antes tendría que arrancárselas a la máquina mecánica con forma de araña. Sin embargo, como corresponde a un confiado vencedor de la reciente batalla, Conan, que consiguió irrumpir literalmente en la guarida del enemigo y matarlo 6 veces, hizo caso omiso de tan temeraria instrucción, dando un brusco salto hacia adelante. Los proyectiles de papel resultantes volaron hacia él. Al ser un arma alejada de la debilidad de Kunoichi, aquellos bajo la influencia del chakra podían cortar el metal sin problemas. Pero no las defensas de la voluntad de armas. Así que, legítimamente, el papel de Conan concedió fuerza. Un traqueteo chirriante sirvió como prueba completa de la derrota de la chica. La roca permaneció intacta, y el arma en cuestión fue incapaz de penetrar la cubierta negra que brillaba por todo el cuerpo del shinobi Oja. Para. Nagato alzó la voz mientras su corazón daba un vuelco al ver que Lee se acercaba instantáneamente a Conan y la agarraba por el cuello.
Aún así, el pelirrojo, ahora debilitado tras una dura batalla y dispuesto a toser sangre una y otra vez, estaba preocupado por su viejo amigo. Si no fuera por ella, se habría vuelto loco de soledad incluso después de la muerte de Yaiko. Aún así, merecía la pena reconocerlo. Ni siquiera los 6 caminos podían hacer frente a este adversario de Konoha que deseaba acabar con él hoy. Demasiado para el cuerpo de un inválido que ni siquiera podía caminar. Por eso Nagato ya no representaba la arrogancia del pasado. No había Dios, no había Paine. Detrás de esa fachada había un hombre corriente sin una infancia normal. Rock, por su parte, observó con calma cómo los asustados ojos ámbar de Conan se llenaban de ira, desgana y asco a pesar de todo. Todo un espectro de emociones. Finalmente, sin embargo, la chica empezó a esparcir montones de papeles, pero bastó una ráfaga de chakra para que su técnica se disipara, y frente a él estaba la misma persona de aspecto hostil que había caído al suelo. ¿Sabes? No estaría irrumpiendo en ti ahora si no hubiera ido también a destruir la aldea de la arena días antes. ¿No crees que mis acciones son un castigo justo para un shinobi importante como tú? Le habló por fin, encontrándose con la mirada seria de Nagato, desconcertada. ¿Importante? El pelirrojo recalcó la palabra secamente, a lo que Roca le dedicó una pequeña sonrisa y una nueva explicación. Sí, importante. El líder de la organización criminal Akatsuki, y una especie de Kage, pero ya de la aldea de la lluvia para sustituir a Anzo Salamander, con el que acabaste hace tiempo. Tu asesinato es como un logro para mí, ¿cierto? Y una sonrisa. Sí, mintiendo al final, el chico no lo hizo, aunque ya era consciente de lo que debía hacer exactamente ahora después. Tarde o temprano, sin embargo, Paine moriría a sus manos, pues lleva aparejada una recompensa sistémica. Sin embargo, lo que importa es el motivo, el argumento para una determinada cadena de acontecimientos. Así que una cosa es mostrar sed de sangre por nada y otra vengar a los que han sufrido por culpa de las acciones radicales de Nagato. Este último seguramente perderá la vida hoy, pero la pregunta es, ¿qué hará Roku a continuación? En cualquier caso, Conan se enfureció tras las palabras de Lee, ofendida por semejante trato hacia su único ser querido, y la líder de Akatsuki suspiró con tristeza. Ni siquiera era un antagonista menor para él, solo otro oponente en el camino. Por cierto, olvidé decirte que me llevaré tu Rinnegan, añadió entonces Rock con calma, haciendo que Nagato levantara la cabeza y abriera mucho los ojos. Después de todo, no todos los shinobi sabían lo que era este dojutsu, y no todos podían decir su nombre exacto en voz alta. Ninjas experimentados convencionales y verdaderos monstruos de este mundo, en la línea de Jiraiya y Anzo Salamander, sí, pero no el joven marginado de Konoha. Sin embargo, Rock es una anomalía sólida. Mientras Nagato reflexionaba, lo más probable era que el quinto Hokage ya se hubiera enterado de todo, por lo que envió al tipo a acabar con él y con los demás miembros de Akatsuki. No, Nagato, no podemos escucharle. Pero si el hombre era indiferente al Rinnegan, al no haber sido nunca capaz de averiguar el verdadero potencial de este tesoro literalmente regalado por un Uchiha, entonces Conan no podría ni siquiera apostar por algo así por principio y aceptar la futura tortura de un cadáver. Para ella, tal acto sería como empañar y enterrar lo que habían pasado en esta vida, hasta la muerte de Yaiko. Conan. Empezó Nagato, sin embargo, Rock resopló y dejó escapar un aire de sed de sangre que hizo que cualquier palabra se le hiciera un nudo en la garganta. Mi pregunta para ti. ¿De verdad creías que Madara ayudaría a los Akatsuki a atrapar a Biju y Jinchuriki a cambio de nada? ¿No te advirtió Yaiko que tuvieras más cuidado con él? Tras estas palabras de Lee, Nagato y Conan mostraron una expresión de asombro en sus rostros. El tipo que tenían delante sabía demasiado. Naturalmente, se quedaron mudos mientras el chico sonreía cada vez más, siguiendo su nombre a su reciente enemigo. Nagato, eres demasiado ingenuo para tu edad, ¿verdad? Rock continuó, arremetiendo mentalmente contra el shinobi de la aldea de la lluvia. Te están engañando, ¿de acuerdo? Gedomazo no es un arma ultimátum contra todos los grandes países como se podría pensar en un principio, es una cascada vacía de un tail. Puede que no me creas, pero detendré la inminente guerra que Uchiha Madara y Zetsu el Negro han planeado. Podrías decir que tus sueños de paz de la infancia se cumplirán después de todo. Haré lo que pueda con eso, así que dejaré que por fin te relajes. Pero si el Rinnegan acaba en las manos equivocadas, todo llegará a su fin. Lee puso fin a su largo discurso. Lo que dijo, cualquier otro shinobi nunca lo diría. No había tal conocimiento.
Al fin y al cabo, solo el niño conoce perfectamente la historia de este universo. Y no pasaría nada si el Jonin de la aldea de la hoja intentara explicarse ante Nagato y Conan, al menos un poco, sin ocultar una información tan importante. Había algo en ello que me producía una sensación de satisfacción oculta. Ninguna revelación sobre el tema de la Poppadanki, solo un indicio de que Rock sabía mucho más que ellos. Mucho más. Las caras de sorpresa sirvieron de respuesta. Con pasos ligeros, el muchacho se dirigió aún hacia el mecanismo en el que estaba aprisionado el debilitado Nagato. La mirada distante de este último consiguió cobrar vida después de todo. Odio la aldea de la hoja. Después de la aldea de la arena, era la que quería atacar. Mis ideales se torcieron por la muerte de mi mejor amigo. Los shinobi de la hoja mataron a mis padres. Los shinobi de la hoja son los culpables de que Akatsuki se haya convertido ahora en una colección de renegados. Sin embargo, veo que nunca has conocido el dolor como tal. Pero en tu caso, me alegro. Porque es la única forma en que puedo esperar que no lastimes a la gente de esta aldea o a Conan. No es culpable de nada y no participó en el ataque. Hacia el final de lo que dijo, la voz del líder de Akatsuki se volvió completamente ronca. Sin perder tiempo innecesario, Nagato narró entonces dónde se encontraban exactamente los Jinchuriki de 1 y 2 colas y el Biju de 3 colas, es decir, sobre el escondite con Gedo Maso. Esto es humildad total por su parte. Conan, por su parte, se limitó a observar las negociaciones con la mirada perdida en sus ojos ambarinos. Y sin embargo, los ojos negros de Rock brillaron un instante. Ahora estaba muchos pasos por delante del mismo Obito o incluso de Zetsu. Entonces, el muchacho puso su mano en el hombro del pelirrojo y envió un pulso de chakra a su cuerpo que golpeó su corazón y acabó con la vida del líder de Akatsuki. Una muerte lo más sencilla posible, sin sufrimiento. Por otro lado, la posterior arrancada del Rinnegan siguió acompañada de una fuerte hemorragia. El doujutsu legendario, sin embargo, desapareció en el inventario del sistema, hundiéndose en una especie de estado de congelación temporal junto con los Sharingans, que serán útiles en el futuro. Puedes enterrarlo con dignidad. Su Rinnegan querría recuperar a Madara de todos modos, así que esta cosa no puede quedarse contigo, le negó con la cabeza, volviéndose hacia la niña rota, que seguía sentada en el frío suelo, bajando la mirada. Realmente no la mataría, ya que Conan aún tendría que encontrarse con Obito más tarde. Después de todo, esta no es la misma versión de los acontecimientos del anime y el manga. No pasa desapercibido el título El niño de la profecía, con enternecedores flashbacks sobre la infancia de Nagato y Conan. Llega un adversario demasiado poderoso y te arrebata brutalmente todo aquello por lo que existías. Eso no tiene nada de alegre. Por cierto, el Rinnegan puede incluso resucitarte de entre los muertos, ¿verdad? No creo que todo esté perdido. Sin embargo, Rock nunca ha sido pesimista. Lee no ha perdido la esperanza de llegar a un buen final.